desde que pusimos en publicaciones a través de internet, otros hermanos, otras iglesias también de otros países quisieran tener un seminario como el que nosotros vamos a tener. Algunos me dijeron, no hay cómo hacerlo vía Skype. ¿Sí? ¿Hay internet aquí? No. Hay que ver la posibilidad de hacerlo vía Skype, y otros quieren que se planifique un viaje de unos 15 días o una semana para poder compartir este mensaje de Gálatas en la iglesia de ellos, ¿no? Gálatas despierta curiosidad, ¿sí? Despierta curiosidad. Hay gente que está interesada en conocer esta epístola llamada Gálatas. Hoy vamos a iniciar la clase. Algunas cosas que hay que tener en cuenta en clase: los apuntes, no se olviden que es necesario los apuntes. Segundo, vamos a tener asistencia. Va a ser tipo escuela. Asistencia, es decir, va a haber una secretaria que nos va a ayudar tomando la asistencia o la lista. Al final de la clase queremos hacer una especie de graduación, ¿sí? Graduación. Si la persona no asiste a una de las clases, habría que arreglar la manera como mandarle un deber en su casa para ponerle la calificación. Va a ser también calificativa. Por eso le pedimos que usted esté llegando temprano y que no se pierda ninguna de las clases. Y si no va a venir porque tiene algún motivo extra, nos avisa y nos dice: mire, no podemos venir por esta situación, pero mándeme algún deber. Porque no queremos que nadie, hermanos, se atrase con respecto a este maravilloso libro. Que nadie se atrase, ¿sí? Eso es en cuanto a la forma como vamos a trabajar. Lo otro, hoy en día en la educación ya pasó de moda eso de que el profesor hable y los alumnos escuchen. Hoy día más bien se trata de interactuar, de resolver el enigma, el problema entre todos. Bueno, eso es lo que está de moda hoy en día. De paso que está de moda, pero Jesús lo hacía. No es como ahora nosotros nos reunimos, uno predica y los otros escuchan. Eso lo inventaron los griegos, Demóstenes, ¿no? Los famosos oradores. Pero generalmente cuando Jesús o la iglesia cristiana se reunían, había que compartir la palabra de Dios. Tú que entiendes cómo lees, es decir, era más participativo. Entonces nosotros lo que hemos agarrado es la costumbre griega de que uno es el elocuente, uno predica y los demás escuchan. Esa no es una verdadera regla de aprendizaje. Muy bien, aquí está, ¿no? Gálatas, la epístola con sangre. Esto hemos definido al estudiar los 6 capítulos. Nos hemos dado cuenta que el tema central de Gálatas es la cruz, es la sangre. El evangelio está teñido con sangre. El falso evangelio no tiene sangre. El falso evangelio tiene mucho amor, pero no tiene sangre, ¿sí? Te van a escuchar del falso evangelio que debemos ayudar al prójimo, que debemos preocuparnos por los menesterosos, que debemos preocuparnos por los marginados y excluidos. Y yo comparto, sí es cierto, debemos preocuparnos, pero a la misma vez también hay que diferenciar. Eso no es evangelio, ¿sí? Eso no es evangelio, eso se llama el evangelio social, que está de moda hoy en día, ¿no? Que en los púlpitos de hoy día se predica esto. La iglesia luterana ya no más predica el evangelio, lo que predica es el evangelio social, el evangelio que habla mucho del amor, pero que no tiene nada de sangre, que no tiene nada del sacrificio de Jesús. Por eso es importante, hermanos, estudiar Gálatas. Una cosa más a tener en cuenta cuando estudiemos esta epístola. Yo solo voy a hacer una introducción, no vamos a agarrar en sí todo el capítulo 1, que el evangelio de Gálatas es la presentación del evangelio. En Gálatas lo que hace
Pablo es presentar el Evangelio y también defender el Evangelio. Usted sabe que el Evangelio a través del tiempo siempre ha corrido peligro. La sana doctrina siempre ha sido amenazada. La sana doctrina siempre ha sido puesta a un lado. El diablo no está contento con que la sana doctrina se predique. El diablo siempre quiere que el Evangelio de alguna manera se distorsione, se pervierta o se cambie. Ese es el objetivo del demonio, del diablo en esta situación. Muy bien, la epístola constante. Vamos un poquito a ver el... Ok, gracias. Muy bien. Algunas cosas que hay que tener en cuenta en esta introducción, queridos hermanos. Para poder llegar a comprender este libro, tenemos que ver el contexto geográfico. Es decir, ¿en dónde estaban ubicados los Gálatas? ¿De qué lugar era? Turquía. Ah, muy bien. Actualmente Turquía. Actualmente, sí, tiene razón nuestro hermano Luis. Actualmente Turquía. Tenemos que ver también el contexto histórico, ¿no? Quién escribió, para quiénes escribió, cuál era la problemática que estaba pasando en ese momento. A eso se llama el contexto histórico. Otra cosa que vamos a ver también es el objetivo. ¿Por qué razón Pablo, el escritor, decide escribir esta carta? Y por último vamos a ver su teología, es decir, qué enseñanza podemos nosotros comprender a través del libro de Gálatas. ¿Qué enseñanza aprendemos de eso? ¿O cuál es la teología, el tema de esta epístola? ¿No? Esto también hay que entender muy bien. Muy bien. Hermanos, aquí vamos a situarnos un poco en el contexto geográfico. Sí saben que había dos, ¿cómo podría decirle? Dos lugares o dos zonas llamados Gálatas. Había los Gálatas del sur y los Gálatas del norte. Algunos creen que Pablo escribe a los Gálatas del norte. ¿Quiénes eran estos Gálatas del norte? Eran personas que habían inmigrado de Francia, los galos, y eran autóctonos y que se habían ubicado en el norte, para el lado norte, ¿no? de Galacia, digamos, de la provincia de Galacia. Algunos creen que ellos eran, pero esta teoría no es aceptada porque Pablo en esa época todavía no había llegado al lado norte. No había llegado al lado norte. Pablo había llegado al lado sur en su primer viaje misionero. Por ejemplo, en la línea colores verde podemos ver las andanzas o la caminata del apóstol Pablo. Sale de Antioquía, está en Chipre, ¿no? Luego está en Antioquía, está Pesino, ¿no? Y más arriba está la provincia de Galacia. Si ven en el mapa, la provincia de Galacia, donde está Iconio, Listra, Derbe. Esos lugares, Derbe, Listra, Iconio, corresponden a la provincia de Galacia. Pablo había llegado en su primer viaje misionero a esos lugares. De manera que cuando hablamos de Galacia, no estamos hablando de los Gálatas del norte. Pablo no está hablando de los Gálatas del norte, de los autóctonos, sino estamos hablando de la provincia de Galacia, que pertenecía en esa época al Imperio Romano. ¿Sí? Ahora, ¿qué comprendía o qué ciudades comprendían esa provincia? Derbe, Listra, Iconio y Pesino. Esas ciudades, y hay algunas que no están en el mapa, comprendían la provincia de Galacia. Esta provincia, no necesariamente la gente que vivía en esta provincia de Galacia era galo, es decir, procedía de Francia. No necesariamente. Aquí había una especie de mezcla de varias culturas, pero Roma eligió llamarlo provincia de Galacia. De manera que cuando hablamos de Galacia, no, tampoco estamos hablando de una ciudad,
Si no estamos hablando de varias ciudades. Es decir, el foco de infección, del error, de la herejía, digamos así, se había sembrado en estas ciudades: Derbe, Listra, Iconio, Pesino y algunas ciudades que no se ven en el mapa. El foco de infección estaba en ese lugar. Cuando Pablo escribe su carta, escribe para todos esos lugares, para todas esas iglesias que se habían establecido en esas ciudades. ¿Ok? ¿Les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Hermanos. Claro, sí. Uno de los más viajeros evangelistas que haya tenido alguna vez el cristianismo fue Pablo. Pablo hizo como 4 viajes misioneros, ¿sí? Y posiblemente en su primer viaje misionero, Pablo fundó esas iglesias que están en la provincia de Galacia. En su primer viaje misionero ya había establecido esas iglesias. En otras palabras, el fundador, ¿quién fue? Pablo. ¿Por qué es importante saber quién es el fundador? Porque cuando leamos el capítulo 1 vamos a ver que Pablo se desvive por los Gálatas, ¿sí? Pierde el sueño, entra en luto, ¿sí? Entra en luto, se entristece. Por eso él se ve obligado a escribir una carta y a exhortarlos, a hacerles un llamado para que vuelvan a la verdadera fe. Por eso es importante saber quién era su autor y su fundador, ¿no? El fundador del Evangelio allí fue Pablo. ¿Está bien? Otra cosa más que hay que tener en cuenta, hermanos, como aquí está. Ese es Gálata del Sur, Gálata del Norte. La Galacia política que se trataba de la provincia romana de Galacia: Iconio, Listra, Derbe, Pesino. Y vamos al primer texto bíblico, por favor. Hechos 14, 1 al 23. No lo vamos a leer todo, por supuesto, pero algunos textos nos van a ayudar un poquito a saber esto, ¿no? 14. Miren lo que dice. Hechos 14, 1. ¿Quién lee el 1 y el 2? Por favor, ¿quién nos ayuda leyendo Hechos 14, 1 y 2? Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Iconio, entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Allí hablaron a la gente acerca de Jesús. Y muchos judíos y gente de otros pueblos creyeron en él. Pero los judíos que no creyeron en Jesús hicieron que se enojaran los que no eran judíos y los pusieron en contra de los seguidores de Jesús. Muy bien. ¿Qué ciudades? ¿A dónde entra Iconio? ¿Está allí en nuestra diapositiva Iconio? Sí. Allí evangelizaron con Bernabé. Ahora, acá hay algo interesante en la lectura. Iconio pertenece a las iglesias de Galacia, a la provincia romana, a la Roma política, digamos, ¿no? ¿Quiénes constituían la iglesia de Galacia? ¿Qué tipo de personas, según el texto? Hablando de Iconio. Pregunto. Esto es importante. La iglesia de Galacia entonces estaba compuesta de judíos y griegos, o personas que no eran judíos, de otras nacionalidades. Sí, aquí esto nos va a ayudar bastante, ¿sí? Para entender la epístola. La iglesia de Galacia entonces era una iglesia que era compuesta tanto por judíos como personas de otras ciudades, de otros países o nacionalidades. Ahora, ¿quién me ayuda con el siguiente texto? El 8, por favor. No, desde el 6
hasta el 8. Sí, de Hechos 14, del 6 al 8. El evangelio. Cierto hombre de la Listra estaba sentado crucificado de los pies y ojos de nacimientos que jamás había andado. Acá hay dos ciudades más. ¿Cuál es la ciudad que la hermana Iconio? Ahí está, ¿no? Listra y Derbe. Esas ciudades, entonces Pablo fue la que evangelizó y llevó el evangelio a esos lugares, ¿no? Entonces estamos hablando de la provincia romana, no estamos hablando de los galasianos o los gálatas que vivían en la parte norte. ¿A quiénes dirige Pablo su carta? Es a los gálatas del sur, Listra, Derbe, Iconio, ¿no? Pesino, porque esas ciudades estaban dentro de la provincia de Galacia, ¿ok? De manera que Pablo no le escribe la carta a una sola iglesia, o le escribe a una sola iglesia. Una sola. Eso, a una región, a una zona, a una provincia. O sea, varias iglesias habían sido infectadas con el error, con el falso evangelio. No era una, eran algunas, eran varias iglesias. Sí, correcto. Dale, vamos. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Perfecto. ¿Está en qué? ¿En singular o plural? Plural. Entonces, varias iglesias. Eran varias iglesias. ¡Wow! Cómo el enemigo pone su bandera, no solo en una iglesia, sino en varias iglesias. El enemigo había puesto su bandera. Vamos a avanzar un poco más. Sí. Ya. Tenía razón nuestro hermano Roy Moreno. Usted sabe que Roma era el imperio, pero con el pasar del tiempo, si se acuerdan del imperio, ¿cuál era el imperio que se salió de Roma? Otomano, ¿no? Turquía. Actualmente es Turquía. ¿Sí? Es decir, Galacia, la iglesia de Galacia, la provincia de Galacia, actualmente queda en Turquía. O sea, en la actualidad estamos hablando, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, correcto. Es que eso correspondía a Asia Menor. No se olviden que Pablo, después que vio la visión con el Señor Jesucristo, luego él se dirigió hacia Asia Menor. Y Antioquía, por ejemplo, fue una iglesia donde él predicó, les llevó el evangelio, y así fue viajando de lugar